Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y hemos llegado a nuestro cuarto video de la serie Positivo para verdadero cristiano. Ya hemos tomado la prueba número 1, que era la prueba de la experiencia, de una verdadera experiencia salvadora. Luego pudimos ver la segunda prueba, que era la prueba del arrepentimiento continuo en nuestras vidas. Y en tercer lugar, en el último video que les pudimos compartir, vimos la tercera prueba, que era la prueba de no amar al mundo. Y hoy la cuarta prueba a la cual nos vamos a someter bíblicamente por medio de esta preciosa y contundente epístola del apóstol Juan es la prueba de no practicar el pecado. ¿Cuál es la cuarta prueba, pastor? La prueba de no practicar el pecado. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Allí el apóstol el apóstol Juan está delineando, está enfatizando, está subrayando la diferencia que hay, el cambio de naturaleza tan profundo que se produce en la conversión, cosa que el día de hoy no se enseña mucho, no se habla mucho. El día de hoy pareciera que ser cristiano es solamente repetir 4 palabritas o repetir unas cuantas frases allí medio mágicas. Pero no, la salvación es muy profundo. La salvación tiene que ver con que Cristo te sacó de la condenación para ponerte en el lugar de salvación, pero también tiene que ver con que Cristo te hizo libre del pecado, de la esclavitud de este mundo. También tiene que ver que Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Jesucristo, de su Hijo amado Jesucristo. Eso también es la salvación. Pablo nos habla de eso en su carta a los Colosenses. Pero algo que vamos a ver hoy en esta enseñanza es que la salvación también implica un cambio de naturaleza, una transformación de nuestra naturaleza espiritual, de lo que éramos y de lo que venimos a ser una vez que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y como Salvador. Antes de leer Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, solamente quería decirles que cuando hablamos de salvación, hermanos, no solamente hablamos de que en esta tierra vamos a vivir como queramos, vamos a vivir con nuestros propios objetivos y metas, pero de pronto en un momentico Cristo va a pasar por nosotros y es como que nos va a llevar, así estemos disfrutando las mieles aquí en la tierra. Pues no, eso no es salvación. Eso apenas es una idea muy minúscula de lo grande que es la salvación. Salvación es ser redimido. Salvación es ahora tener propósitos celestiales. Salvación es ahora, hermanos, no mirar otra cosa sino la cruz de Cristo. Son tantas cosas que tienen que ver con la salvación. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto y sigo repitiendo de pronto todo esto? Porque estas cosas no se predican ya el día de hoy. Porque estas cosas no las vas a escuchar muy fácil el día de hoy dentro de muchas iglesias. Ya no se habla de la profundidad de la salvación. Ya no se habla de todos los elementos que recibimos por medio de esa salvación. Que el autor a los Hebreos los cataloga una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Pero una de las cosas fundamentales, cuando usted y yo realmente hemos arrojado positivo para verdadero cristiano, es que hay
un cambio de naturaleza. Hoy vamos a hablar mucho de naturaleza, la naturaleza. Ahora sí voy a leer Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 9 dice: todo aquel, escuchen bien lo que dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Contundente. Miren qué maravilla de texto acabamos de leer. De verdad que es una joya. Es un tesoro definitivamente esta primera carta del apóstol Juan. Todo aquel que es nacido de Dios, dice Juan. Es decir, toda persona que realmente haya arrojado positivo para verdadero cristiano, una de las evidencias más palpables, más tangibles, más visibles, es que esa persona ya no practica el pecado. Ahora, ¿qué significa que no practica el pecado? Significa que ya el pecar no forma parte de su vida práctica. No ve el pecado como algo para realizar todos los días. Eso que se llama que no practica el pecado. No tiene un estilo de vida pecaminoso más. ¿Por qué? Porque esa persona, en el momento en que creyó en Cristo como Señor y como Salvador, pasó algo adentro de él. Pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hubo un cambio de naturaleza. Hubo un cambio de naturaleza. Y acá les cuento una ilustración para que podamos entender un poco todo este tema de la naturaleza, que todos los seres vivos, y cuando digo seres vivos me refiero a los animales, me refiero a los seres humanos, obviamente, actuamos según nuestra naturaleza. Y el ejemplo que les tomo es el ejemplo de un león. En una oportunidad estaba un león, cayó en un río y el león se estaba ahogando. Y allí en ese momento el león, pataleando y pataleando, ve que está un ciervito, un ciervo, ¿verdad? Allí a la orilla y le dice: ayúdame, 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 sálvame, tírame una rama para yo salvarme. Y el ciervo le dice: no, si te saco de esas aguas, tú me vas a comer. Y el león dice: no, te prometo que no te voy a comer, no te voy a comer, sálvame, sálvame. En eso el ciervito se queda pensando y ve al león que ya está llegando prácticamente a la parte final del río y se va a ir directamente al desfiladero. Entonces en ese momento el ciervito dice: bueno, está bien. El ciervo le tira una rama al león, el león se logra enganchar y efectivamente el león sale del río. A los pocos segundos el ciervo ya estaba en la boca del león y el ciervo, mientras el león se lo estaba masticando, le dice: tú eres un mentiroso, me mentiste, me dijiste, me prometiste que si te sacaba del río no me ibas a comer. Y el león le respondió: sí, tienes razón, pero es que no lo puedo evitar. No puedo evitar no comerte. Y lamentablemente, hermanos, cuando hablamos de naturaleza, está siempre esa palabra: no puedo, no puedo. Le puedo tomar otra ilustración, ¿verdad? Se puede tomar muchas ilustraciones con los animales. Si de pronto usted tiene en su casa un perro, ¿verdad? Y supongamos que sea de esos perros que le gusta ladrar mucho, usted va a ver que usted agarra al perro, cuando el perro ladra, usted dice: no ladres. Y usted va a ver que el perro, en reacción a la orden que usted le está diciendo, ¿sabe lo que va a hacer el perro? Va a ladrar. Va a ladrar. Ahora, si usted va y agarra una correa o agarra algo para poderle pegar, para decir: no ladres, no ladres. Bueno, mientras usted le esté pegando, mientras más usted le esté pegando, adivine qué va a hacer el perro. Va a ladrar.
¿Por qué va a ladrar? Porque no puede no ladrar. Porque es su naturaleza, él es un perro. Así como un gato maulla, así como un león, no puede resistirse a tener un ciervo delante de él y que no se lo coma. Porque es una cuestión de naturaleza. Bueno, antes que usted y yo conociéramos al Señor, la Biblia nos dice en Romanos, usted se puede leer Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, hasta el capítulo 8, y usted va a tener allí todas las ideas bastante claras acerca de esa naturaleza caída. Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esa naturaleza pecaminosa? Que no podíamos parar de pecar. No podíamos parar de pecar. Ahora, con esa naturaleza caída que el hombre tiene, porque no solamente que lo tenía usted o lo tenía yo, todos los hombres que no han creído en Cristo tienen esa naturaleza pecaminosa gobernando sus vidas. No pueden parar de pecar. Y si usted observa bien, usted va a notar que la mayoría de los hombres en este mundo no se afligen por los pecados que cometen. No, el hombre no se aflige. El adúltero, el que está cometiendo adulterio y está engañando a su esposa con otra mujer, él no se aflige porque está cometiendo adulterio. No, él se aflige es porque lo descubrieron en el adulterio. Al igual que los jóvenes que andan practicando fornicación, andan practicando sexo ilícito con amigos, con novios, fuera del matrimonio. Bueno, esos jóvenes no sienten carga, no sienten pena por ese pecado en su momento. Lo que sienten carga y pena es por las consecuencias que trae ese pecado. Y por eso que usted lo ve que andan por allí con los pañuelitos verdes y están pidiendo derechos para el aborto, porque lo que quieren es que otras personas se hagan cargo de las consecuencias de sus pecados, la gran mayoría. Pero el hombre, por la naturaleza caída que tiene, no puede parar de pecar. No puede parar de pecar. Escuche bien la palabra porque es la que probablemente más voy a estar nombrando durante toda esta enseñanza. No puede. El hombre no puede parar de mentir. El hombre no puede parar de codiciar. El hombre no puede parar de blasfemar el nombre de Dios. El hombre no puede dejar de pecar. Y eso forma parte de la naturaleza adámica, de la naturaleza pecaminosa que heredamos desde que nuestro padre Adán, del cual venimos todos, pues cometió la primera rebelión contra Dios, comiéndose un fruto que el Señor le había mandado que no se comiese. A partir de ahí, todos nacemos con la naturaleza corrompida. Pero entonces llega Cristo, llega la obra redentora, llega ese famoso día en donde nosotros, bien sea una iglesia, bien sea en una campaña, bien sea en un campamento, como fue mi caso, o bien sea en cualquier tipo de actividad, o bien sea evangelismo personal, o bien sea porque usted toma un tratado. Hay muchos medios por los cuales la gracia de Dios se nos manifiesta. Pero llega ese momento en donde usted escucha el evangelio. Usted entiende que Jesucristo es el único medio de salvación provisto para los hombres y usted decide creer en Jesucristo. Usted le entrega su vida a Jesucristo. Usted se arrepiente verdaderamente según Dios. ¿Y sabe lo que pasa con ese proceso de arrepentimiento? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por cuanto usted ha creído en el Señor, por cuanto hemos creído que Cristo es el Señor, que Cristo es el Redentor, el Espíritu Santo hace una obra en nuestras vidas. Y esa obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, y es que nos da una nueva naturaleza. Aleluya. Nos da una nueva naturaleza. Ojo, aquí quiero aclararlo bien para que ninguno se confunda.
No, lamentablemente la vieja naturaleza no muere todavía con la conversión, no muere, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza. Y eso empieza a producir en nuestro ser interior una batalla, una lucha. Tenemos la carne, que también es un sustituto para la naturaleza pecaminosa, una manera también de nombrarlo. Y tenemos el espíritu, nuestro espíritu humano, que ahora ha sido resucitado por Dios y que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nuestro espíritu. Y a partir de ahí se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, cuando Pablo nos da esa cátedra de cómo podemos vivir en el espíritu. Y una de las maneras que Pablo dice en Romanos capítulo 8, luego con calma le invito a que lo pueda leer, porque para abreviar tiempo en estos videos no lo leemos directamente, pero Romanos 8, acérquese ahí, léalo y de verdad que el Señor va a edificar su vida. Ahí en Romanos capítulo 8 Pablo nos dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivid en el espíritu. Porque todo el que vive, todo el que atiende al espíritu vivirá, pero el que atiende a la carne morirá. Y Pablo esgrime todo lo que es la lucha de la carne contra el espíritu. Una de las cosas que el apóstol Pablo dice es que la carne jamás, pero jamás podrá agradar a Dios. Nunca piense tal. La carne está resuelto a vivir en total rebeldía contra Dios hasta que Cristo venga y este cuerpo de humillación, este cuerpo corrompido, este cuerpo no regenerado será transformado. Aleluya. Será transformado en un nuevo cuerpo. En un nuevo cuerpo, pero ahora sí en armonía con el Espíritu de Dios. Pero mientras tanto hay una lucha. Mientras tanto hay una batalla. Hay un cántico de muchos años atrás que decía, dos seres hay en mí. Dos seres hay en mí. ¿Verdad? Uno quiere hacer la voluntad de la carne, otro quiere hacer la voluntad del Espíritu. Y sí, esa lucha es bíblica. Esa lucha es bíblica porque está allí. Pero entonces llega Juan. Y Juan, en primera de Juan capítulo 3, versículo 9, ¿qué intenta Juan hacernos entender? Juan nos intenta hacer entender que aquel que ha dado positivo para verdadero cristiano tiene que estar consciente también de la nueva naturaleza que ahora tiene. Porque ya estamos, de pronto la gran mayoría ya está consciente de que tenemos una vieja naturaleza, que todavía tenemos una lucha, ¿verdad? Contra la carne, tenemos lucha, pero también tenemos que tener conciencia que ahora también tenemos una nueva naturaleza. Mucho antes que Juan dijera esta palabra, mucho antes que Juan escribiera esta epístola, nuestro Señor Jesucristo en aquella noche en Getsemaní se lo dijo a sus discípulos. El Señor llegó, dejó a los discípulos con la orden de que se pusieran a orar, y cuando el Señor llegó los encontró durmiendo porque tenían la barriga llena, y el Señor le dijo, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está bien dispuesto. Entonces, ¿qué nos quería decir Jesús? Y qué termina ratificando también el apóstol Juan acá a través de su epístola. Y es que así como tenemos una naturaleza caída, así como todavía tenemos vestigios, tenemos la carne que nos hace la guerra, también tenemos una nueva naturaleza, hermanos. Aleluya. Tenemos una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y eso de nueva criatura significa nueva naturaleza. Luego el apóstol Pedro también nos escribe en su primera carta. Pedro nos habla de ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina, si usted es positivo para verdadero cristiano, la naturaleza divina está en usted.
está en nosotros. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Juan? Juan dice, todo aquel que es nacido de Dios, nueva naturaleza, no practica el pecado. No, el que tiene una nueva naturaleza no practica el pecado. Así que si usted ve el día de hoy, muchos que andan por ahí, que se autonombran cristianos, que se dicen cristianos, que están en todas las mieles del cristianismo, están en todas las mieles del ministerio, pero no tienen resistencia ni capacidad espiritual para vencer el pecado o los pecados, es probable que muchos de ellos sean negativos para verdadero cristiano. Porque yo creo que ya estamos demasiado mal habituados en el cristianismo del siglo XXI, la que tenemos el día de hoy. Estamos demasiado mal acostumbrados a justificar la vida de pecado de mucha gente que está en la iglesia, diciéndole, pero tú eres cristiano. Diciéndole, ay chico, pero tú no deberías mentir, miente todos los días, recuerda que eres cristiano, ¿oíste? Esas cosas no tenemos que decirlas más. El chico está en la iglesia, pasó una novia, fornicó con ella, la dejó. Pasó una segunda novia, fornicó con ella, la dejó. Una tercera novia, fornicó con ella, la dejó. Y así el chico anda en la iglesia de fornicación en fornicación. Y los hermanos que dicen muchas veces, ay, él sí que eres cristiano, pero tiene una lucha. No. Mire, no tiene lucha. No tiene lucha. ¿Y sabe por qué no tiene lucha? Porque no es cristiano. Pastor, pero ¿cómo hacemos para ayudar? Probablemente tomo el ejemplo. ¿Cómo hacemos para ayudar a un joven así? Sí, vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarlo a que acepte a Cristo verdaderamente. Porque la lucha no es que él es cristiano y está luchando. No, el problema es que él no está luchando porque él no es cristiano. Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí está el hombre en la iglesia. Tiene su esposa, tiene su familia. Y ahí está mandándole mensajitos a las hermanas de la iglesia. Le manda textos a las hermanas de la iglesia. Ah, pero cuando lo descubren, estoy tomando nada más ejemplos, ejemplos. Nadie me ha dicho nada, ni tampoco sé nada. Nada más estoy tomando ejemplos. Probablemente de lo que sería la vida diaria de la iglesia del siglo XXI. Ah, pero cuando descubren a ese hermano, bien sea porque una hermana valiente se atrevió a sacarlo a la luz, ay, entonces el hermano se pone a llorar, ay, estoy arrepentido, y toda la iglesia dice, bueno, pero es que es un hermano con lucha, ¿quiénes somos para juzgarlo? Voy a repetir nuevamente lo mismo, no tiene lucha, no tiene lucha. No tiene lucha porque no es cristiano. ¿Sabe quién tiene lucha? Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque luego que haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida eterna. ¿Sabe quién tuvo lucha? Lucha tuvo José. José tuvo lucha porque José no quería pecar. José no podía pecar. José no estaba resuelto a pecar, pero tenía una mujercita detrás de él todos los días. José, acuéstate conmigo. José, acuéstate conmigo. Ese sí tenía lucha. No sé si me está entendiendo ahora. José sí tenía lucha. Porque la lucha que tenía José no era para que no lo descubrieran. La lucha que tenía José no era cómo hago para conseguir el momento para acostarme con la mujer de mi amo. No era esa lucha. La lucha que tenía José es que él ya estaba tan resuelto que no iba a pecar, porque él no podía pecar en el entendimiento de que él tenía una naturaleza nueva, una naturaleza divina. La lucha de él era cómo sacarse a esa mujer de encima. Eso sí es la lucha legítima.
El que resiste contra el pecado, no el que resiste, no el que atrapan en el pecado, hermanos. No, lucha no tiene el que atrapan en el pecado. Ah, bueno, lo atraparon en el hotel con una mujer que no era suyo. Y ay, bueno, que ese hermano tiene lucha. No, no es lucha. No está luchando contra nada. Si estuviese luchando, no llega al hotel. Si estuviese luchando, no estaría mandándole mensajes a hermanitas que él sabe que no son su esposa. Si ese joven tuviese lucha, no estaría en fornicación. Se buscaría una jovencita, ¿verdad? Haría la cosa como Dios manda, se casaría como Dios manda y tendría a su esposa en santidad y honor, como la Biblia lo pide. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero no termina ahí, Juan. Juan luego dice, porque la simiente de Dios, aquí hay una palabra griega importante, espermatozoide. Usted sabe lo que tiene el hombre que entra en el óvulo de la mujer y sale a la luz una hermosa criatura. La esperma, bueno, el cristiano cuando da positivo para verdadero cristiano, Dios coloca su esperma dentro del espíritu de ese hombre o de esa mujer. Eso es lo que lo convierte en una nueva criatura. Eso es lo que nos convierte en una nueva criatura, hermanos. Porque a veces decimos, soy nueva criatura, pero no sabemos ni siquiera cómo se hizo ese milagro. Pues ese milagro lo hace Dios cuando coloca su esperma, su simiente. Cuando coloca su simiente en nosotros. Y ahora le pregunto algo, ¿cómo cree usted que sería la simiente de Dios? ¿Cómo describiría usted la simiente de Dios? Pues se la pongo fácil, una simiente santa. Aleluya. Una simiente santa. Si esa simiente es santa, o cuando esa simiente santa entra en un David que no era santo, pero David creyó, David se arrepintió, ahora el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo de Dios, esa simiente santa de Dios, ahora entra en mí. ¿Cuál cree usted que a partir de ahora va a ser mi máximo y mi único deseo en esta vida? Ser santo. Ser santo. Por eso desde Isaías 35, ya Isaías decía, los redimidos andarán por un camino, aleluya, y ese camino será llamado camino de santidad, camino de santidad, camino de pureza. Luego llega el apóstol Pedro en su primera carta y Pedro dice, hermanos, sed santos en toda vuestra manera de vivir, sed santos en toda vuestra manera de vivir, no en algunas maneras de vivir, no solamente los domingos en la iglesia. Qué fácil es ser santo los domingos en la iglesia, qué fácil es poner la mascarita de cristiano los domingos en la iglesia, pero no es lo que dice la Biblia. La santidad, la vida cristiana no está condicionada a las 4 horas que pasamos cada domingo dentro de un templo. La vida cristiana es la única vida que tenemos. Si ve que a veces hablamos influenciados por el catolicismo y a veces decimos, ay, mi vida secular. No existe vida secular para el cristiano. Ay, mi vida secular, mi vida espiritual, mi vida monástica, mi vida clerical. No existe esas tonterías. Estas son cosas que se inventó el catolicismo para sus propios beneficios, para seguir diluyendo ellos mismos el evangelio que ellos creen. Pero para nosotros no existe la vida secular. Existe una sola vida y se llama la vida en Cristo. Y todo lo que hacéis, dice Pablo en Colosenses, sea de palabra, sea en hechos, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el mandato bíblico. Entonces Juan dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Y escuchen lo que viene. Y no puede pecar. Escuchen bien, ¿no? No puede pecar. La palabra que yo le dije.
no puede pecar porque es un tema de naturaleza. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y para ir finalizando, lo conecto también con el versículo 6 de ese mismo primera de Juan capítulo 3. Mire lo que dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6, léalo. Todo aquel que permanece en él no peca. Así lo contempla la palabra de Dios. Ahora que los pastores, que tu líder espiritual te diga, bueno, tú sabes que la vida cristiana es una vida muy difícil y bueno, el Señor sabe que vamos a caer. Hermano, y a mí me da tanta indignación. Me da tanta indignación ver a veces pastores como que haciendo una apología a la caída espiritual, pero increíble. Ya, la persona se convirtió, entre paréntesis, eso puede ser verdadero, la persona se convirtió el lunes y ya le están diciendo que es probable que el miércoles, el jueves, el viernes caiga. Porque ni lo que predican muchas veces creen en el poder del evangelio, hermanos. Pero el evangelio no hace. El evangelio no dice, bueno, y ahora te he redimido y no te preocupes, peca todo lo que quieras porque yo te... No existe un texto que armonice de esa manera. Pero hay un texto que dice, y aquel que es poderoso, Judas, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aleluya. ¿Sabe cuándo yo dejé de practicar el pecado? ¿Sabe cuándo David Durelia dejó de practicar el pecado? Cuando descubrí que no puedo pecar. Cuando descubrí que tengo una naturaleza que ahora me da toda la facultad espiritual, me da toda la fuerza espiritual que yo necesito para que ante un pecado, ante una tentación, yo pueda decir no. Yo pueda decir, si fuera el caso, escrito está. O la Biblia dice no. Y déjeme decirle, haciéndome a culpa, y las veces que he caído en pecado, he caído porque he querido, no porque no he podido resistirlo. Y he tenido que pedir perdón muchas veces como el mismo rey David. Pero lo que quiero hacerles entender, hermanos, que el cristiano no es aquel que piensa que puede vivir en pecado, porque la gracia de Dios lo cubre todo. No es, hermano, es una mala interpretación que se está haciendo el día de hoy. Lo escuchamos a través de canciones, lo escuchamos a través de cosas. He escuchado canciones que dicen, Dios, a pesar de todo lo que yo hago, tú me sigues amando, tú me sigues queriendo. Son canciones muy preocupantes porque la canción no está muy clara. Ahora, tú me dices a mí, hay que definir bien estas canciones. Hay que definir bien. Porque si tú me dices a mí que el Señor te ama, no importa lo que tú estés haciendo, si es como un perdido, si es como una persona que no ha conocido a Cristo, un ejemplo, si es como un Pablo, yo estoy seguro, no tengo ninguna duda que el Señor amaba a Pablo aun cuando Pablo estaba persiguiendo cristianos, estaba haciendo la vida de cuadritos a los cristianos antes que el Señor los salvara. Claro que el Señor lo amaba mucho antes de eso, a pesar de lo que estaba haciendo. Pero si tú me dices a mí que el Señor, a pesar de todos los pecados que tú estás cometiendo, supuestamente después de convertirte, pero igualmente el Señor te ama, eres un abusador de la gracia de Dios. Así es sencillo. Entonces, esas canciones a veces es muy peligroso escucharlas, pero también es más peligroso aún cantarlas. Y 3 veces más peligroso aún es cantar esas canciones en la iglesia. Porque son canciones que no tienen forma, son ambiguas. No hay un fundamento doctrinal, no hay un entendimiento doctrinal de lo que ese cantante ahí te está queriendo decir. Porque la verdad bíblica, hermanos, es que si usted está en Cristo, si usted ha arrojado positivo para verdadero cristiano,
eso de que Dios te va a amar, vives como tú vives, es mentira. Eso de que tú puedes vivir como quieras porque la gracia de Dios te cubre y el amor de Dios te baña, eso es mentira. Te estás engañando a ti mismo, Simón el mago. Te estás engañando a ti mismo, Demas. Te estás engañando a ti mismo, Alejandro y Meneo. Te estás engañando a ti mismo, Diótrefes. Porque no es verdad. Cuando nosotros llegamos a la conversión, o cuando el Señor nos lleva a la conversión, se hace un cambio de naturaleza. Ese cambio de naturaleza nos da una naturaleza divina y nos da una simiente santa que proviene de Dios, por lo cual todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar. Y es reiterativo la palabra. Usted puede decir lo que quiera, pero me encanta el nivel que lo coloca Juan, porque ese nivel que lo coloca Juan, y hablo como testimonio personal, es la que me ha permitido a mí, hermano, librar las más grandes luchas contra la tentación que se me han venido. Porque no puedo. No puedo pecar. No es que, ay, sí puedo, pero porque Dios me va a perdonar. No, aquí lo tengo, no puedo. ¿Se acuerdan el ejemplo que les tomé del león? El ciervo rescata al león y el león se lo desayuna. Y el ciervo dice, pero ¿por qué me estás comiendo si yo te salvé? Y el león dice, es que no puedo evitarlo. Pero, tomando esa ilustración, imagínense que por un momento pasara una obra milagrosa que convierte a ese león en un búfalo. ¿Sí? Ese león que le dijo al siervo, no puedo evitarlo. Supongamos que el Señor hace una obra y ese león, el Señor hace un cambio, no lo convierte en búfalo, pero hace un cambio de naturaleza en él y le da una naturaleza de búfalo. ¿Ve? Pasa de tener naturaleza de león a tener naturaleza de búfalo. ¿Cuál sería la reacción? Lo saca el siervo del agua, le da las gracias, no se lo come y se iría a comer pasto. Entonces la historia se pone más interesante, porque a lo mejor entonces el siervo le diría, pero león, ¿por qué no me comes? León, ¿por qué no me comes? ¿Y sabe lo que respondería ese león, pero con naturaleza de búfalo? No puedo comerte. ¿Sí entienden? Espero que lo hayan entendido, hermanos. Si lo entiende, de verdad le va a ayudar mucho. El cambio de naturaleza es lo que nos permite decir, no puedo. Así como cuando tiene la naturaleza caída ante el pecado, no puede resistir al pecado. Cuando tenemos la naturaleza de Cristo, la simiente de Dios en nosotros, no podemos caer en el pecado. No podemos caer en la práctica del pecado. Y eso es lo que acabamos de aprender en esta cuarta prueba. Nos queda solamente una prueba más. Una prueba más le voy a compartir en el próximo video, pero esta es la cuarta prueba. Amados hermanos, la prueba de no practicar el pecado. Y para terminar, yo no sé cuánto has estado viviendo tú en ese círculo vicioso. Pecas, Padre, perdóname. Pecas, Padre, perdóname. Pecas, Padre, perdóname. Padre, me siento sucio. Límpiame. Padre, me siento sucio. Límpiame. Padre, me siento sucio. Límpiame. Perdóname, perdóname, perdóname. Déjame decirte que eso no es una práctica cristiana. El nacido de Dios no vive así. Deberías reconsiderar tu fe. Deberías reconsiderar si dentro de ti está la simiente santa de Dios, o a lo mejor eres un negativo para verdadero cristiano que cree que es positivo. Pero todavía hay gracia, te puedes arrepentir. Te puedes arrepentir, le puedes pedir al Señor que su Espíritu Santo venga a morar en tu vida. Y déjame decirte que llegará el momento en donde ante el pecado, ante la oferta
puerta del pecado, tú vas a decir, no puedo. No puedo porque tengo una nueva naturaleza. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque yo sé que allá afuera hay un montón de negativos para verdaderos cristianos. Y por eso hago la parte que me corresponde. Decirte que Cristo viene. Y Cristo viene solamente para los positivos de verdadero, como verdadero cristiano. Arrepiéntete. Ahí está la Biblia. Probablemente esto no lo hablan en tu iglesia. Probablemente esto no lo enseñan en tu iglesia. Porque todo es bendición, Dios quiere bendecirte y puro contar cuentos y puro contar chistes. Vamos a someternos al evangelio que transforma y cambia vida. La cuarta prueba es la prueba de no practicar el pecado. Y quiero decirte que esa es la voluntad de Dios. Que tú y yo andemos en santidad. Que tú y yo andemos en santidad delante de Él. El practicar el pecado ya no es ni siquiera pensarlo. ¿Cómo viviremos en el pecado si hemos muerto en él? Si hemos muerto a él, decía el apóstol Pablo. Que Dios nos ayude, hermanos. El pastor David Dureira les acaba de hablar y nos vemos en el quinto video para saber si usted ha arrojado positivo para verdadero cristiano. Que Dios le guarde.